Siguiendo con el tema de vectores, les traigo este ejercicio donde también vamos a aprovechar para incorporar el tema anterior de estructuras. Veamos en primer lugar la ejecución. Se trata de un programita que va a calcular el sueldo a pagar para una serie de vendedores. Bien, los datos a ingresar van a ser el nombre del vendedor, después vamos a ingresar las ventas que realizó, vamos a seleccionar ya sea si es de tipo senior o de tipo aprendiz, entonces va a asignar un porcentaje de comisión y un sueldo base. Digamos que es senior. ¿Okay? Seguidamente vamos con el botón calcular que nos va a determinar la comisión y el sueldo bruto. Y aparte de eso, en este list view nos va a mostrar todos los datos del vendedor. ¿Verdad? Entonces él que realizó 35.000 lempiras de ventas, tiene un sueldo base de 7.000, le corresponde 4.900 lempiras de comisión y un sueldo bruto de 11.900. Si queremos iniciar una nueva transacción, entonces estamos en el botón. Y aquí lo que yo espero que ustedes realicen es la limpieza de los controles, no solo de los textbox, ¿verdad? Sino que también de estos radio buttons. Ahora, el único que no van a limpiar es el list view, porque aquí se va a ir reflejando los datos de todos los vendedores que vayamos procesando. Bien, entonces dicho esto, tengan en cuenta que hay que borrar la pantalla. Procedemos a ingresar datos para un nuevo vendedor. Entonces, Gloria, vamos a decir que vendió 29.000, que es un vendedor de tipo aprendiz. Ahí asigna comisión y sueldo base. Fíjense que aquí hay una diferencia en la impresión, porque yo en algunas líneas de código le di formato, ¿verdad? Para que pusiera el separador de miles. Cuando ustedes revisen el código, entonces también les voy a pedir que a todas las salidas les den un formato para que muestre el separador de miles. Aquí también le di formato cuando mando a imprimir en el ISBIO. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante que entremos al código. Entonces calculamos para Gloria y ahí agrega los datos del segundo vendedor. Si quiero una nueva transacción, ya sabemos, se debería de limpiar la pantalla, agregamos los datos. Vamos a ver cuánto vendió Jaime, 44.000, es un senior, ¿ok? Y le corresponde esos datos de comisión y de sueldo bruto, ¿ok? Bueno, quedémonos hasta ahí con esos tres vendedores. Supongamos que son todos los que vamos a procesar. Entonces, después, si queremos ver las estadísticas, que las va a mostrar en la parte de abajo del lead view, las estadísticas, cuando presionemos el botón, son el total de las ventas del mes, o sea que es la sumatoria de esta columna, las ventas de todos los vendedores. Después la máxima venta, el valor máximo de esta misma columna. Promedio de sueldos pagados, o sea, el promedio de los datos. Vamos a sumar estos tres y lo dividimos entre los tres datos. Y la mínima comisión de vengada. La mínima comisión de vengada, o sea, el mínimo valor de esta columna son 2.900. Bien, antes de pasar al código, pues como les había dicho, vamos a utilizar vectores y vamos a utilizar estructuras. Los vectores son los que se muestran aquí en el list view. Nombre, ventas, sueldo base, comisión y sueldo bruto. Y aquí lo que vamos a empezar a ver es lo que conocemos como vectores dinámicos. Un vector dinámico es aquel que nosotros cuando lo declaramos, pues no le damos un tamaño específico, simplemente decimos que se trata de un vector, pero no estamos diciendo cuántos datos vamos a guardar dentro del vector, sino que a medida que nosotros vayamos necesitando una posición nueva para guardar información, entonces le vamos a cambiar el tamaño del vector. Eso se llama redimensionar. Por ejemplo, antes de que empezáramos a procesar el primer vector, perdón, el primer vendedor,
Estos vectores sí existían, estaban declarados, pero sin ningún tamaño específico. Bien, entonces cuando ya decidimos nosotros procesar el primer vendedor, redimensionamos a vector de tamaño 0. Saben que en un vector de tamaño 0 solamente se puede almacenar, ¿verdad?, una posición, que sería los datos de Mario Ernesto Aguirre. Estamos hablando de los vectores nombre, venta, sueldo base, comisión y sueldo bruto. Luego, si nosotros queremos agregar los datos de Gloria Enríquez, si tenemos un vector de tamaño 0, no lo podríamos hacer. Entonces tendríamos que cambiar nuevamente el tamaño del vector. Entonces volvemos a redimensionar y ya no decimos que se trata de un vector de tamaño 0, sino que se trata de un vector de tamaño 1. Y así sucesivamente, a medida que nosotros vayamos procesando vendedores, vamos a ir agregando o redimensionando una posición adicional para poder guardar los datos de ese nuevo vendedor. Entonces, diciendo eso, ¿qué datos vamos a incorporar en la estructura? En la estructura vamos a incorporar estos vectores, o sea, van a formar parte de la estructura. Aparte de ello, vamos también nosotros a incluir datos de tipo simple, así como funciones y procedimientos. Pero mejor, para que se den una idea, vámonos al código. Y aquí en el módulo tenemos la definición de nuestra estructura, que se llama calcular. Bueno, antes de eso tengo una variable fuera de la estructura, como ustedes ven, filas de tipo entero, que le doy un valor inicial de 0. Filas es un contador que me va a llevar el control, ¿verdad?, de las filas o las posiciones de mis vectores. Y también es la variable que voy a utilizar para redimensionar los mismos. Entonces ahora sí, dentro de la estructura calcular tengo los vectores de los que ya les había hablado. Miren, nombre vendedor, ventas, porcentaje de comisión, sueldo base, comisión, que ya es lo que devenga. Este es el porcentaje, pero este ya es el cálculo de la comisión. Y el sueldo bruto. Son vectores, ¿verdad?, pero sin un tamaño definido. Vean que aquí yo no coloco ningún número, no estoy diciendo de cuántas posiciones son. Simplemente hago la declaración de vectores. Bien. Forman parte también de la estructura las variables simples: total de ventas, el máximo de las ventas, promedio de sueldo y mínimo de la comisión. ¿Qué variables son estas? Pues si ustedes se fijaron en la ejecución, son las variables que corresponden a las estadísticas, ¿verdad?, que hicimos de los datos que están almacenados en los vectores. Entonces ahí en esas variables es donde nosotros guardamos esos datos. Nuevamente, bueno, esos son los datos de la estructura. Ahora, funciones o procedimientos de la misma. Tenemos una función que se llama suma ventas. Como su nombre lo indica, queremos sumar todas las ventas que se han realizado. Y para ello vamos a utilizar un método que se llama sum, ¿verdad?, que va a ser el sum del vector ventas. Tenemos otra función que se llama venta max, o sea, el valor máximo de la venta, que lo vamos a determinar con el método max, ¿verdad?, aplicado al vector ventas. Después tenemos el promedio de sueldo. Ya habíamos visto tanto max como este método average, que calcula el promedio de los elementos de un vector. ¿De qué vector va a determinar el promedio? Del vector de sueldo bruto. Tenemos la función para calcular, ¿verdad?, la mínima comisión que existe dentro del vector comisión, usando el método min. Las anteriores corresponden a las estadísticas. Ahora miren acá. Tenemos un procedimiento que se llama fila libre. Fila libre lo que va a hacer es redimensionar los vectores para agregar una posición libre donde guardar los nuevos datos, lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo necesite guardar
los datos de un vendedor, tengo que agregar una fila a los vendedores. Y esto es lo que va a hacer este procedimiento. Ahora, existe una instrucción que se encarga de eso. La instrucción se llama redim. Redim redimensiona o modifica el tamaño de un vector. Ahora, redim puede darse de dos formas. Puede darse simplemente con redim, o puede decirse redim preserve. ¿Cuál es la diferencia? Miremos únicamente cuando solo decimos redim. En este caso va a cambiar el tamaño de un vector, pero ¿verdad? Aquí, cuando cambie ese tamaño, los datos que habían en el vector se pierden. O sea, redimensiona, pero no mantiene, no preserva la información. ¿Qué significa? Digamos que yo ya tengo un primer vendedor, ¿verdad? Dentro de mis vectores, ¿verdad? Y redimensiono para guardar una posición nueva para un segundo vendedor, pero yo simplemente le doy redim sin darle redim preserve. ¿Qué va a pasar con los datos del primer vendedor, del que estaba en la posición 0? Pues se van a borrar. Al final voy a tener vectores de tamaño 1 de dos posiciones, pero no mantuvo, ¿verdad? No guardó la información que ya existía. Por lo tanto, ahorita a nosotros nos conviene, ¿verdad?, poder mantener la información y por lo tanto le vamos a dar redim preserve. Entonces ahí estamos redimensionando todos los vectores. Tenemos otras funciones, la de calcular comisión, ¿verdad?, que aquí estamos haciendo la multiplicación de las ventas y el porcentaje de la comisión. Aquí ya estamos trabajando con los vectores, porque ya tenemos esa información almacenada dentro de los mismos. La siguiente es una función para calcular el sueldo bruto. Y el sueldo bruto es la suma de lo que le vamos a pagar de comisión más el sueldo base, que también está representado por los vectores. Después, un procedimiento que se llama listar datos. Este procedimiento, listar datos, va a mostrar los datos de los vectores en el list view. Y lo va a hacer de la siguiente forma. Vamos a recorrer todos los vectores desde su primera posición, desde la fila 0. Entonces nuestro for va a ir desde i igual a 0 hasta ¿dónde? Pues fíjense, va a ir hasta el final del vector ventas, al cual yo no le puedo dar un número específico. Yo no puedo decir vaya hasta la posición 5, vaya hasta la posición 3, ¿verdad? Porque constantemente lo estoy redimensionando. Entonces aquí estoy utilizando otro método, getUpperBound. Este método me proporciona el límite superior de un vector. ¿Qué es el límite superior? Pues el valor de la última posición. Por ejemplo, si yo tengo un vector de tamaño 4, ya sabemos que caben 5 elementos, desde la posición 0 hasta la posición 4. Pero, ¿cuál es el valor? No el contenido. No me refiero a lo que hay dentro de la posición, sino que el valor de la última posición. O sea, el índice, el último índice de este vector va a ser en la posición 4. Esto es lo que me va a retornar getUpperBound. Entonces ahí me está dando el límite, hasta dónde llega el vector. Y esto me sirve para poder controlar mi ciclo de repetición. Ahora, este valor 0 que yo estoy proporcionando aquí, lo estoy haciendo porque tengo que indicar el límite superior de qué dimensión. Ya que los arreglos, ¿verdad?, son de varias dimensiones. El vector es un arreglo de una dimensión. Por ejemplo, la matriz es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces yo tengo que indicar la dimensión con la que estoy trabajando. Aquí, como se trata de un vector, estoy indicando que se trata de la posición 0, la cual se refiere a las filas. Y una vez ya definido mi ciclo for, ¿verdad?, de
desde la posición 0 hasta el límite superior, o sea, hasta la última posición que en ese momento existe en el vector. Entonces procedo a agregar todos los vectores al ListView. Bien, ¿cómo les diría? Este código, por favor, colóquenlo así. Esta es la forma en cómo agregamos datos a un ListView, teniendo una variable del tipo ListViewItem, que en este caso se llama fila, ¿verdad? Y definiendo un primer vector, que sería el vector de nombre, como el ítem principal. Y todos los demás, ¿verdad?, serían los subítems de este ítem principal. Es como decir, esta es la columna principal del ListView y todas las que vienen después son las columnas que van a depender de esta columna principal. Entonces, ese es el procedimiento para listar datos. Y eso sería todo el código del módulo. Miren aquí, está el final de la estructura. Todo lo que les acabo de explicar forma parte de la estructura. Resumiendo, esta es la variable que nosotros definamos de tipo calcular. ¿Qué puede almacenar? Pues puede almacenar varios nombres de vendedores, varias ventas, porcentajes de comisión, sueldo base, comisión, sueldo bruto. Varios porque están definidas como vectores. Va a poder almacenar el total de las ventas, el máximo, el promedio del sueldo y el mínimo de la comisión. ¿Qué va a poder realizar? O sea, ¿qué acciones va a realizar una variable que nosotros definamos como de tipo de estructura calcular? Pues la variable que nosotros definamos de este tipo también va a poder realizar las acciones de sumar los datos de las ventas, determinar el máximo de las ventas, determinar el promedio de sueldo bruto. También va a poder determinar el mínimo valor de la comisión. Va a poder redimensionar todos los vectores. ¿Qué más va a hacer? Va a poder calcular la comisión de los vendedores, va a poder calcular el sueldo bruto de los vendedores, va a poder imprimir el contenido de los vectores dentro del ListView. Todo esto lo va a hacer esa variable que nosotros definamos de tipo estructura. Vamos ahora con el código del formulario. Aquí está. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos nuestra variable de tipo estructura, de tipo calcular. La variable se llama vendedores. Vendedores as new calcular. Seguidamente tenemos el radio botón. Si se recuerdan, tenemos dos radios de botón para seleccionar el tipo de vendedor, porque puede ser un vendedor de tipo senior o un vendedor aprendiz. Si es un vendedor de tipo senior, pues vamos a este radio botón. Bien, y lo que vamos a hacer es asignar. A este tipo de vendedor le corresponde un 14% de comisión. Lo estamos guardando dentro del vector pork comi. Ahora, este vector y todos los demás que hemos definido acá, ¿están a dónde? Están dentro de la estructura. Miren, pork comi. Vámonos a la definición de los datos de la estructura. Aquí está. Miren, pork comi está dentro de la estructura. Por lo tanto, si yo quiero acceder a este vector, primero tengo que nombrar a vendedores. ¿Y quién es vendedores? Vendedores es la variable que definí de tipo estructura. Bien, entonces ahí está. En realidad, este es el vector que le estoy asignando con el método setValue un valor de 14. ¿En qué posición? La que me indique la variable filas. También estoy asignando su sueldo base. Aquí está el vector. Miren, sueldo base referenciado a través de la variable vendedores, la variable de tipo estructura. Entonces, asigno setValue 7000 lempiras de sueldo base. ¿En qué posición? En la que me indique este contador de filas. Y después imprimo los resultados en los tables respectivos. Y aquí tienen ustedes la forma en cómo le estamos dando formato a algunos de los tables. No los coloqué todos,
Bien, ahí estoy indicando el separador de miles y las posiciones decimales que podría tener. Ustedes pueden modificar, aquí yo no lo coloqué, por ejemplo, para que ustedes sí hagan la modificación correspondiente. Entonces tu string no solo me modifica el valor, porque este es un single. Entonces no solo hace la función del CSTR, convertir string, o el del setType, sino que también me permite, ¿verdad?, darle un formato de salida al valor al cual yo le estoy aplicando el toString. Ahora, radio button de aprendiz. Si el vendedor se trata de aprendiz, vamos a asignarle un 10% de comisión. Miren, siempre es el mismo vector de pork comi, siempre. Siempre es el mismo vector. Bien. Siempre tengo que referenciarlo a través de la variable de tipo estructura. Bien. Entonces, 10% en la posición que me indique la variable filas. Y el sueldo base del vendedor aprendiz es de 3.500. Siempre en el vector S base. En la fila que me indique esta variable. Imprimo los resultados. O sea, envío los resultados a los textbox respectivos. Acá, bueno, en el textbox de ventas hay una pequeña validación para prevenir que no quede vacío. Bien, entonces me mandaría, a través de un error provider, me mandaría un mensaje de advertencia de que tengo que ingresar las ventas. Si ingresé las ventas, entonces venimos acá a la parte del else. ¿Ok? Y es donde asigno al vector ventas, le asigno el valor que se escribió en el textbox. ¿En qué posición? En la que me indique la variable filas. Bien. El evento load. Al cargar el formulario, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me está llamando al procedimiento fila libre. ¿Se recuerdan qué es esto de fila libre? Fila libre es el que se encarga de redimensionar. O sea que en ese momento, en el momento en que se cargue el formulario en la memoria, o sea, cuando se ejecute, lo primero que va a hacer el programa es fijar, o sea, agregar una posición libre al vector. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proceder a agregar los datos de un primer vendedor. Y entonces tenemos que tener una posición para poder guardar una posición o una fila, para poder guardar esta información. Es por eso que redimensionamos en el load. Ahora, el botón nuevo. El botón nuevo, o sea, si queremos procesar datos de un nuevo vendedor, le damos clic en el botón de nueva transacción. ¿Qué hace? Incrementa filas. Filas es un contador que lo está incrementando en +1. Recuerden que este contador, ¿verdad?, lo que hace es llevar el control, ¿verdad?, de las posiciones que se van agregando. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a procesar un vendedor nuevo, si ya procesé el primero que está en la posición 0 y quiero procesar un segundo vendedor, entonces sería agregar una posición más, sería agregar la posición 1. Por lo tanto, tengo que hacerle un +1 a filas y después ir y redimensionar los vectores con el nuevo valor. También aquí estoy habilitando los textos donde se tiene que escribir el nombre y las ventas, ¿verdad?, para que permita escribir pues los datos de ingreso de este nuevo vendedor. Entonces, resumiendo con este botón de nuevo, tengo que incrementar el contador. Si yo no incremento el contador, siempre tendría la posición o el valor, perdón, original ¿de qué? El que está declarado en el módulo. Miren, de 0. Entonces no puede quedar siempre en el valor 0. ¿Por qué? Porque apuntaría siempre a la posición 0 del vector. Y cuando yo quisiera redimensionar, acá, en filas, entonces siempre diría, cambie el tamaño a un vector de tamaño 0. Entonces nunca en realidad se incrementaría el vector, porque siempre quedaría con vectores de tamaño 0, en donde solo caben, ¿verdad?, los datos de un vendedor.
Por eso es el incremento. ¿Y por qué en el botón nuevo? Porque es donde nosotros le estamos diciendo al programa que quiero procesar datos de un nuevo vendedor. Por eso ahí. Botón calcular. ¿Qué hace el botón calcular? Bueno, ya lo vieron en la ejecución. Calcula la comisión. Aquí estamos llamando a la función calcular comisión, que ya saben que le pertenece a la estructura. Entonces la llamamos a través de la variable vendedores. Bien, entonces esto lo guardamos en una variable que definimos, una variable local a nivel del botón. Bien, y después se la asignamos al vector comisión. Entonces aquí está, al vector comisión le asignamos lo que está guardado en la variable comis en la posición que indique filas. Después vamos a calcular el sueldo bruto. Sueldo bruto es una función que está allá dentro de la estructura, en el módulo. Entonces invocamos o llamamos a la función calcular ese bruto a través de la variable de tipo vendedor. Lo que nos retorna esta función lo vamos a guardar en esta variable SB, que es una variable local. Una vez que tengamos ese dato, se lo vamos a pasar al vector. Entonces, al vector le vamos a pasar lo que esté guardado en la variable SB en la posición que indique filas. Y enviamos los datos a los textbooks. Y después de ello, ¿verdad? Ya agregamos los datos de ese vendedor. Entonces procedemos a llamar al procedimiento que imprime los datos dentro del ISBIO. Bien, cada vez que nosotros agreguemos o calculemos, mejor dicho, ya los datos de un nuevo vendedor, entonces vamos y actualizamos el ISBIO para que muestre el contenido de los vectores actualizados. Y por último, en el botón calcular, deshabilitamos el textbook de nombre y de ventas. ¿Por qué hicimos esto? Porque estamos previniendo, ¿verdad? Si se trata del último vendedor, ya no es necesario que estén habilitados. Y si se quisiera procesar datos de un nuevo vendedor, tiene que presionar primero el botón de nueva transacción para poder ingresarlo. Si no, no lo va a poder hacer. Validación del nombre. Si no está vacío, ¿verdad? Entonces vamos a asignar el nombre del vendedor a la variable, perdón, al vector. Asignamos ese valor. Estadísticas, el botón de estadísticas, aquí está. Miren, aquí directamente estamos llamando, si se recuerdan, son funciones. Todo lo de estadísticas que está acá. Estadística, función suma ventas, función venta max, función promedio sueldo y función comisión mínima. Todo dentro de la estructura en el módulo. Pues estamos llamando a esas funciones. Miren, venta max, comisión mínima, vendedores promedio sueldo y suma de ventas. Y lo que retorne lo vamos a colocar directamente en los textbooks. Y por último tenemos el botón salir, donde estamos haciendo un end para dar por terminada la ejecución de nuestro programa. ¿Okay? Entonces yo aquí pues espero que ustedes puedan realizar este ejercicio. Sí les voy a colocar en un documento el código para que se les haga más fácil transcribirlo, pero también les pido por favor que analicen el código, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, entonces por favor a través del foro me la hacen saber, ¿no? Estaré pendiente de poder leer todas sus inquietudes y les deseo que pasen un buen día. Gracias.